Buenos días. Bienvenido en este nuevo programa de reflexiones políticas llamado El Ciudadano del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de filosofía con la escuela de pensamiento del estoicismo. El estoicismo nació en la antigua Grecia, cuna de la civilización occidental hace 2400 años. Heredero de la filosofía de Platón y de los cínicos, el estoicismo no es solo una doctrina, sino un arte de vivir, ya que según ellos, comprender el mundo es solo el primer paso hacia el verdadero objetivo de nuestra existencia, ser felices. El estoicismo es una construcción colectiva basada en la idea de que es mejor acercarse a los sentimientos y al mundo con racionalidad que estar a merced del destino y las emociones. Ser estoico significa ser autosuficiente. A menudo el término estoico se utiliza en la vida cotidiana para describir a alguien impasible y valiente, aunque no abarque la totalidad del estoicismo. Esta conexión es válida ya que se trata de una actitud que se basa en la búsqueda de la ausencia de desorden, mostrando apatía, serenidad interior, resistencia al dolor, así como a la alegría. Pero cabe preguntarse cómo es posible ignorar todo. ¿Cómo podemos pensar que nuestro cuerpo no depende de nosotros? ¿Significa esto que ya no necesitamos prestarnos atención a nosotros mismos? Hay algo que nos lleva a pensar que si realmente se trata de rechazar todo el dolor experimentado, de mostrar aceptación, de pasividad para ser feliz, ¿esto puede convertirse rápidamente en algo inhumano? En realidad, se trata simplemente de decirnos a nosotros mismos que podemos hacer siempre lo mejor posible, siendo muy conscientes de que todo lo que podemos hacer no evita que nos encontremos con peligros imprevisibles. En este video aprenderás 10 citas que resumen la filosofía de los estoicos, 10 citas para una vida sabia y feliz. Esperemos que despierte en usted el deseo de descubrir esta gran escuela de pensamiento. La filosofía estoica se basa en una idea simple. El mundo es racional. Es decir, todos los sucesos que ocurren son el resultado de una cadena de causas y efectos. Es decir, todo lo que ocurre debe ocurrir. La mayoría de las veces reaccionamos emocionalmente ante los acontecimientos. Nos alegramos cuando los hechos no son favorables y nos quejamos cuando no se cumplen nuestros deseos o expectativas, pero no vemos que cuando nos comportamos así, nos condenamos a la decepción, nos condenamos a una vida de sufrimiento. Por ejemplo, si una pareja quiere tener un niño, no dependerá de su deseo, sino de la naturaleza biológica del hombre con los cromosomas. Así, una pareja puede querer tener un niño porque a los padres les gustan a los niños o porque la pareja tiene varias niñas y quieren tener por fin un niño, pero no tendrá poder de decisión. Al desear
que los acontecimientos nos sean favorables, nos hacemos esclavos de los acontecimientos. Hacemos que nuestra felicidad dependa de aquellos que precisamente no dependen de nosotros. Los estoicos nos invitan a adoptar una actitud racional ante los acontecimientos, a comprender que todo lo que sucede tiene una razón de ser y a aceptarlo, porque entonces alcanzo la paz interior, estoy en armonía con el mundo. Para los estoicos, la causa de nuestro sufrimiento radica en nuestras expectativas del mundo exterior, por lo que hacemos depender nuestra felicidad de factores que en su mayoría no dependen de nosotros. La consecuencia de esta expectativa es que cuando los acontecimientos no obedecen a lo que esperamos, sufrimos. Y los estoicos nos recuerdan que el mundo es decepcionante e imperfecto. Y que querer que el mundo sea impecable es querer que el mundo no sea el mundo, lo cual no tiene sentido. Del mismo modo, la naturaleza humana está llena de imperfecciones, de egoísmo, de orgullo, de malicia, de hipocresía, y tenemos que lidiar con ellas. Tenemos que aceptarlas porque querer que la naturaleza humana no sea naturaleza humana es querer algo imposible. Al prepararnos mentalmente para afrontar los defectos de los hombres, descargamos las emociones negativas asociadas a no aceptar lo que no se puede cambiar. Esta cita no pretende justificar el mal comportamiento de los hombres, sino adaptarse al mundo que nos rodea para que no nos afecte. En efecto, las personas malas se comportan así por una serie de causas externas, como la pobreza, la falta de educación, los problemas familiares o psicológicos, de los que no somos responsables. El alma humana es el escenario de una lucha entre dos fuerzas, la razón y las emociones. Las emociones, que los estoicos llaman pasiones, nublan nuestro juicio. Nos hacen tomar las cosas como algo personal, nos vuelven hostiles o complacentes. Nos llevan a exagerar o a mitigar. Pensamos que juzgamos las cosas racionalmente, cuando en realidad es la emoción la que guía nuestro razonamiento. Estamos convencidos de que tenemos razón porque somos uno con la emoción que nos impulsa, como la ira, que nos hace perder toda la perspectiva de las cosas y busca imponerse a costa de la razón. Cuando estamos enfadados, nos negamos a comprometernos con la causa de nuestro enfado. Las emociones nos impiden ver la realidad tal y como es, y esto nos lleva a tomar malas decisiones, decisiones que luego se volverán en nuestra contra, alimentando así el ciclo de la ira y el sentimiento de la injusticia. Para los estoicos, la ira es una de las emociones más dañinas porque además de desviarnos del camino de la rectitud, somos las primeras víctimas de sus efectos. Cuando sufrimos, atribuimos espontáneamente el origen de nuestro sufrimiento a una causa externa. Si estoy enfadado es porque me han hecho enfadar. Si estoy decepcionado, desanimado o deprimido, es porque tal o cual persona me ha traicionado. Porque la gente es mala o porque el universo está en mi contra.
Los estoicos responden que no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en que reaccionamos ante ellas. No es la traición de mi amigo lo que me duele, sino la ira que siento hacia él. Y solo yo soy responsable de mi ira. No somos responsables de lo que hacen los demás, pero sí somos totalmente responsables de cómo reaccionamos ante lo que hacen los demás. Solo somos responsables de lo que depende de nosotros y nada de lo que no seamos responsables puede ser achacados a nosotros. Nada de lo que no seamos responsables puede afectarnos. Esta cita debe compararse con la de Marco Aurelio que dijo: al aprender a separar las cosas del juicio que hacemos de ellas, nos liberamos de la agitación de lo que no está bajo nuestro control. Todos queremos que nos reconozcan cuando hacemos algo bueno, útil o admirable. Nos gusta recibir cumplidos que confirmen el valor de nuestras acciones y, por tanto, nuestra autoestima. Por el contrario, odiamos la ingratitud, la falta de atención a nuestros esfuerzos y la ausencia de agradecimiento. Este deseo de reconocimiento nos muestra esa necesidad de sentirnos importantes a los ojos de los demás. Pero a comportarnos así hacemos que nuestro valor dependa del juicio de los demás, es decir, de algo que no depende de nuestra voluntad ni siquiera de nuestros actos. No depende de nosotros que las personas con las que nos encontramos sean sensibles a nuestras cualidades, atentas a nuestros esfuerzos o conscientes de nuestro valor. Y querer reprocharles esto es considerar que su juicio es más importante que la realidad. La esmeralda no pierde su valor por los elogios, al igual que nosotros no perdemos nuestro valor por los cumplidos. Aceptarlo es liberarse de la necesidad de reconocimiento que nos hace depender del juicio de los demás. Esperar es desear lo que no depende de nosotros. Querer es desear lo que depende de nosotros. La esperanza suele percibirse como un sentimiento positivo, como una forma de soportar las dificultades mientras se espera un mañana mejor. Los estoicos señalan que esperar es aguardar que ocurra un acontecimiento que no depende de nosotros para que se produzca. Esperar es colocarse en una situación de depender de factores ajenos en lugar de actuar sobre lo que depende de nosotros para modificar o provocar. La esperanza es una proyección de la mente mientras que la voluntad es una fuerza de acción. Esperar es jugar a la lotería con la realidad y decepcionarse cuando la realidad no arroja los números que los que apostamos. Querer es darse los medios para crear los números que queremos que salgan. Para los estoicos hay que sustituir la esperanza por la voluntad, que se basa en la conciencia de nuestro poder de influencia, no en el azar. Tenemos la capacidad de hacer que algunas cosas sucedan y otras no. Tenemos la capacidad de influir en el mundo dentro de nuestro alcance. Solo importa lo que depende de nosotros y lo que depende de nosotros debe ser apoyado no por nuestras esperanzas, sino por nuestra voluntad.
Estoicismo es una filosofía de la lucidez. Ser lúcido es ver la realidad de forma racional, sin proyectar esperanzas o aprehensiones, y nuestra concepción de lo que es posible o no está a menudo ligada a nuestro pesimismo. Nos damos por vencidos antes de haber empezado. Admitimos la derrota sin siquiera darnos la oportunidad de triunfar. Sin embargo, todos conocemos a personas que han superado obstáculos para lograr lo que al principio parecía imposible. Estas personas son la prueba de que existe una brecha entre lo que parece posible y lo que es posible. Por ejemplo, si tengo el sueño de tener un restaurante reconocido, pero nadie cree en mi proyecto porque no tengo dinero para invertir y los bancos nunca aceptarán un préstamo de $50,000 por falta de ahorros, aunque tenga las habilidades para cocinar y vender, tendré que empezar vendiendo comidas rápidas delante de mi casa para intentar lograr este sueño a largo plazo. Esta cita de Marco Aurelio es una llamada a la conciencia de nuestro poder de actuación. Del mismo modo que es ilusorio intentar cambiar lo que no está bajo nuestro control. Es igualmente insensato no ver las cosas que dependen de nosotros y que lo único que nos separa de ellas es nuestra voluntad de actuar. Lejos de ser una filosofía de la pasividad ante los acontecimientos, el estoicismo es una filosofía de la acción consciente. Actuar sabiendo distinguir entre lo que no depende de nosotros y lo que tenemos el poder de cambiar. ¿Qué debemos aceptar? Lo que no depende de nosotros, porque rechazar lo que no está en nuestro poder de cambiar es condenarnos a una vida de infelicidad. ¿Qué podemos cambiar? Lo que depende de nosotros, lo que tenemos el poder de influir con nuestras acciones, palabras o decisiones. Estos principios son tan lógicamente evidentes que formularlos es una ofensiva al intelecto y sin embargo los rechazamos como si su sencillez nos satisfaga nuestra necesidad de complicar las cosas, como si intelectualizar las cosas sencillas nos diera una sensación de sabiduría. Para los estoicos, la verdadera inteligencia no consiste en rechazar los principios obvios, sino en nuestra capacidad de discernir dónde se aplican y dónde no. Ser sabio es promover la lucidez y la razón en nuestras elecciones y acciones. Esta cita no procede de un filósofo estoico, sino de un filósofo francés contemporáneo, Jean-Paul Sartre. Sartre es el fundador del movimiento existencialista, una escuela de pensamiento que afirma que el hombre es absolutamente libre y que no está sujeto a ninguna otra restricción que la que él mismo se da. Para Sartre, nuestra existencia es una sucesión de elecciones que cada nuevo segundo de nuestra vida nos presenta un nuevo infinito de opciones posibles. Como los estoicos, Sartre nos muestra que el hombre es dueño de su propio destino. Ciertamente no tiene el poder de cambiar lo que la vida ha hecho de él, pero sí tiene el poder de actuar sobre lo que depende de él, aquí y ahora. No eres libre de cambiar tu pasado, pero sí de actuar en el presente y en el futuro. El estoicismo es una filosofía que devuelve al hombre su poder de control. Este poder de control no es un poder de omnipotencia, no se extiende más allá de los límites de nuestra esfera de influencia. Está lo
que depende de nosotros. Está lo que no depende de nosotros. Pero al centrarnos demasiado en lo que no depende de nosotros, nos olvidamos de todo lo que es posible cambiar en nosotros y a nuestro alrededor. Olvidamos que nadie más que nosotros mismos será el autor de nuestra próxima acción y que depende de nosotros transformar lo posible en realidad. Este video ya ha terminado, espero que os haya dado ganas de profundizar en esta filosofía del estoicismo. Hasta entonces, no olvides que la filosofía solo tiene interés si alimenta tu alma y eleva tu conciencia. Muchas gracias.